favor me pongan atención y tomen algunos apuntes, es en relación entonces a la terminología básica relacionada con neoplasia. En la sesión anterior hablamos de los trastornos de la diferenciación celular, los caracterizamos, hubo un particular énfasis en el concepto de displasia y en su acepción asociada a las condiciones preneoplásicas. Luego entonces, hoy vamos a dedicar estos minutos de aquí hasta el término del bloque para ir presentando entonces terminología asociada a el concepto de neoplasia. Entonces, antes de entrar en tierra derecha, no sé si se alcanza a ver bien lo que está en la pizarra. Sí, doctor, se ve bien. Ya, que lo que tenemos que tener como una idea, una noción para aproximarnos a la idea de neoplasia, que vamos a ir estudiando con mayor detalle, pero por algún lado hay que ir incorporando las ideas, es entonces desde el punto de vista de la célula, de la unidad básica de la vida. Y ya los hemos ido conversando, ustedes lo conocen de antes, lo saben, lo intuyen, pero es bueno recordar que una célula tiene un ciclo de vida. Hay células que tienen distintas características de regeneración. Hay células que regeneran permanentemente a lo largo de la vida, como las células epiteliales. Hay células que tienen una capacidad moderada de regeneración, como las células hepáticas, y hay células que eh, nacemos con ellas y morimos con ellas, salvo que ellas decían morir antes, que son las células permanentes. Y ahí, por ejemplo, tenemos las células miocárdicas, tenemos las células neuronales. Entonces, situándonos en la célula, situándonos en el ciclo de vida, situándonos en el tipo celular específico, podemos asumir en general lo siguiente, y es que una célula que alcanza su estado maduro requiere de crecer, requiere de capacidad de proliferar, salvo en aquellas que dijimos esa capacidad está genéticamente condicionada y esas células no lo hacen, ¿ah? Y se diferencian, o sea, de células que tienen una potencialidad total en la etapa embrionaria, llegamos a células de la más alta diferenciación que cumplen funciones específicas en los distintos sistemas orgánicos. Entonces, también es bueno recordar aquí los niveles de organización. Las células se disponen en tejidos y los tejidos a su vez conforman órganos y los órganos a su vez entonces determinan un organismo completo. Entonces, ¿por qué todo este preámbulo? Porque si ustedes empiezan a recordar lo que hemos estado conversando en estas semanas que llevamos de curso, hemos estudiado alteraciones que guardan relación con estos tres pasos que siguen las células para alcanzar su etapa madura. Entonces, si hablamos de alteraciones del crecimiento celular, ¿se acuerdan de alguna alteración que hemos estudiado hasta el momento? La anaplasia. No, pero de crecimiento. ¿Hipertrofia? Hipertrofia, si es en exceso, y si es en defecto. Anaplasia. Atrofia. Atrofia. Se entiende, ¿ya? Entonces, crecimiento, atrofia, hipertrofia. Si una célula prolifera exageradamente, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Hiperplasia? Hiperplasia.
¿Y qué alteraciones de la diferenciación vimos ayer? Metaplasia. Metaplasia. ¿Qué más? Anaplasia. Anaplasia. Bien, ahora sí. ¿Qué más? Displasia. Displasia. Muy bien. ¿Y una más? Prosoplasia. Excelente. Prosoplasia. Entonces, la metaplasia de la vía, las otras del proceso, anaplasia y prosoplasia quanti, displasia cualitativa. Entonces, fíjense, en 5 minutos hemos resumido gran parte del curso. ¿Ya? ¿Qué características, entonces, tienen en común, teóricamente, todas estas alteraciones del crecimiento celular, de la proliferación celular o de la diferenciación celular? En que estos trastornos que hemos mencionado son adaptativos entonces a distintos estímulos, estímulos que se dan en el ambiente o estímulos que afectan su información genética. Pero en teoría, todos estos trastornos presentan como elemento común el que sean considerados reversibles. Y el que sean reversibles implica que no escapan a los mecanismos de control normales del organismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, supongamos que estamos con una célula epitelial que tiene su célula basal indiferenciada. Esta célula crece, alcanza su tamaño, se establece entonces en la estructura epitelial adoptando una forma esperable de acuerdo a la capa en la que tiene que ubicarse, adquiriendo entonces ciertas características específicas para su función, y ahí se introduce entonces la idea de diferenciación. Por eso es que a la célula, junto con crecer, la célula es más grande que la célula basal, adquiere una forma específica, y aquí les hemos agregado unos moñitos como para caracterizar elementos que la hacen diferenciada. ¿Ya? Y entonces, estas células tienen la capacidad de replicarse, replicando entonces estas características de diferenciación y perpetuando entonces el ciclo de estas células, yo le insisto, teniendo como factor condicionante la capacidad regenerativa de la célula de la que estemos hablando o de la que estemos discutiendo. Entonces, la célula, volvemos al punto de origen del curso, puede adaptarse y volver a su estado normal. Aquí tenemos distintas posibilidades de adaptación que están dentro del marco de los mecanismos de control del organismo, o en algunos casos estos estímulos nocivos pueden determinar su muerte celular, ya sea vía apoptosis o ya sea vía necrosis. Pero, tal como sucede en los trailers de las películas, cuando vamos al cine, cuando íbamos al cine y nos anunciaban los futuros estrenos, ¿cuál es la premisa de un tráiler? ¿Cuál es la premisa de una película en que la publicidad quiere entusiasmarlos? Les dice, what if? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si una célula, por estas condicionantes externas, por alteración a nivel genético, adquiere características que hacen que escape de los mecanismos normales de control?
Tenemos una célula, entonces, que se espera cumpla un destino, pero esta célula sufre cambios en su material genético que determina que esta célula se comporte de una manera distinta a lo que se supone era su destino. Tú serás una célula epitelial y tu ciclo en un epitelio entonces es establecerte en determinadas capas hasta que cuando cumplas tu ciclo te vas a descamar. Ese es tu destino. Tu ciclo de vida va a durar 48, 72 horas desde la célula basal. Pero en determinadas circunstancias, algunas de estas células pueden escapar a las características normales esperables y el organismo tiene mecanismos de control que las eliminan. Y nosotros estudiamos, por ejemplo, que la apoptosis es un mecanismo que nos sirve entonces para eliminar células defectuosas sin mayor consecuencia estructural ni funcional. Pero, como vamos a ver más adelante, ciertos tumores se generan y se explican por una alteración en algún nivel de los mecanismos de apoptosis normal. Y tenemos entonces células que adquieren la capacidad de proliferar continuamente y de manera descontrolada. Entonces, el término neoplasia, etimológicamente viene a significar neoplasia, entonces, crecimiento nuevo, crecimiento distinto de lo normal. Lo voy a colocar un poquito más arriba, disculpen. Vamos a... Neoplasia. Entonces, crecimiento nuevo. Entonces, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de una neoplasia? Estamos hablando entonces de un crecimiento de tejidos de manera descontrolada, y descontrolada se refiere a que escapa de los mecanismos de control del organismo. Podemos hablar de un crecimiento entonces autónomo y que dependiendo entonces de su comportamiento biológico va a adquirir características que el común de la literatura denomina como características de una neoplasia benigna o maligna. ¿Cuál es la base de esta neoplasia? Tenemos una alteración de la proliferación celular. Tenemos una alteración, junto con esta alteración de la proliferación, de la diferenciación celular. Y esa alteración de la diferenciación puede expresarse en distintos grados. ¿Ok? Entonces, decíamos, una célula está destinada a tener una forma y una estructura, y junto con esto entonces un comportamiento esperable. Una neoplasia genera entonces que tengamos una proliferación de estas células y asociadamente una alteración de su diferenciación, que al contrario de los trastornos que habíamos mencionado anteriormente, entonces no es reversible, o sea, es autónoma
y ya no es reversible. Se llega a un punto en que esto ya escapa del control. Y entonces, estas células, si nos vamos a las células individuales, a través de estos cambios en la información genética, van adquiriendo ciertas características, ciertas propiedades que explican entonces este comportamiento autónomo. Son células rebeldes, son células que hacen trampa, son células que se parecen a las células del tejido en las que se están originando, pero tienen características que hacen que se comporten distinto. Y en muchos casos, ese comportamiento distinto es negativo para el organismo. Entonces, ya lo decimos, una de esas características es una proliferación independiente o autónoma de los mecanismos de control. Otros cambios asociados a distintos grados de diferenciación, distintos entonces al esperado para la célula que está originando ese tumor. Entonces vamos a empezar a nombrar algunos términos que ustedes han escuchado muchas veces, pero que es bueno entonces que hoy tomemos nota y los vayan reflexionando durante los siguientes días. Ustedes han escuchado muchas veces que más que hablar de neoplasia en el ambiente clínico, entre las distintas, desde los distintos pacientes, las distintas personas, en conversaciones coloquiales, quizás ustedes no escuchan tanto el término neoplasia como el término tumor. ¿A alguien se le ocurre si habrá alguna diferencia, semejanza, relación entre el término tumor y el término neoplasia? El tumor es como el aumento de volumen de un tejido. ¿Ya? Pero ¿cómo lo que usted dice es cierto, pero ¿cómo lo relacionamos con el término neoplasia? El tumor es como el aspecto morfológico. Ok. ¿Me lo puede complementar un poquito más, Laura? Es el aspecto morfológico de una neoplasia. ¿Cómo se presenta? El doctor nos dice un aumento de volumen. Doctor, disculpe, y yo al menos no lo puedo. Creo que no se escucha su micrófono. Sí, creo que no se escucha. No, todavía no. Quizás se desconectó su micrófono, doctor. Puede ser el cable. Aún no se escucha. No, no se escucha. Todavía no. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahí sí. Ahora sí, doctor. Ahí sí. Ya. Ya, cuando pestañea. Ya, ahora entendí. Ya. Lo que decía es que ustedes alcanzaron a escuchar a sus compañeros, sí.
Sí, a nuestro compañero sí, a usted no. Ya, entonces complemento. Los dos tienen parte de razón. Efectivamente, tumor en un sentido muy amplio en patología, ¿ah?, significa aumento de volumen. Y nosotros lo vimos como signo clásico de la inflamación, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de tumor, rubor, dolor, impotencia funcional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero resulta que en realidad, en el día a día, en el uso y costumbre a nivel clínico, generalmente ustedes van a escuchar el término tumor asociado a neoplasia. Tiene un tumor. Las personas dicen, tiene un tumor benigno. ¿Sabes qué? Me están estudiando un tumor. ¿Es benigno o maligno? Las preguntas vienen casi de inmediato. ¿Y eso por qué? Porque cuando tenemos en cualquier tejido una proliferación, esa proliferación entonces efectivamente produce un aumento de volumen, ya sea hacia la superficie, a veces adquieren formas ulceradas, pero tienen partes complementarias en que determinan un aumento de volumen. Y eso puede estudiarse radiológicamente, ecográficamente, con cualquiera de los métodos imagenológicos modernos, resonancias, tomografías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gran mayoría de las neoplasias se van a expresar con un aumento de volumen, ¿ya? Y por eso, en la práctica, se hacen casi equivalentes, ¿ya? Entonces, el término tumor puede usar desde una acepción más amplia, que es simplemente referirse a un aumento de volumen, y en una acepción más estricta, que es cuando estamos hablando de neoplasias y se usa prácticamente como sinónimo. De hecho, los libros de la OMS que clasifican las neoplasias de los distintos sistemas orgánicos se llaman justamente tumores del sistema digestivo, tumores del sistema respiratorio, tumores del sistema urinario. Y como está en inglés británico, ojo cuando hagan búsquedas, tumor lo pueden encontrar en inglés como tumor, y esto es inglés americano, o pueden encontrarlo como con U al final, tumor. Y eso en inglés británico. Y eso hay que considerarlo cuando uno hace búsquedas bibliográficas relacionadas con neoplasias. ¿Ya? Pero, y ojo con el pero, ¿existirán neoplasias que no se manifiesten como un aumento de volumen? Tengo Me entendido, imagino que doctor, que aquellas hay que... neoplasias malignas que son más infiltrativas que como de aumento de como un tumor en sí. Es que la infiltración va por otro lado, Agustín. Ya lo vamos a discutir. Pero, eh, el Sebastián, reemplazo de un tejido por otro pero podría provocar... te ocupa espacio. Y ese espacio es un aumento de volumen de otro tejido, o de un tejido que adquiere otras características. Pero, ¿existirá cierto tipo de neoplasias que no se expresa como tumor? En células sanguíneas, Efectivamente, pues, don Carlos. Efectivamente. ¿Ustedes han escuchado hablar de las leucemias? En las leucemias lo que tenemos es proliferación descontrolada de las células primordiales en la médula ósea, y esa proliferación descontrolada de células precursoras sanguíneas produce un aumento entonces, y ese aumento se traspasa a la circulación y encontramos entonces células que están proliferando anormalmente con alteraciones en su diferenciación que están circulando por la sangre. Y eso es una neoplasia, pero esa neoplasia no se expresa como un aumento de volumen en un lugar determinado, no se expresa como un tumor. ¿Se entendió esto?
Sí, doctor, se entiende. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, pregunte, por favor, no hay problema. La idea es que vayamos lento, pero que vayan entendiendo. Sí, parece que están de acuerdo con usted, doctor. Ya. Entonces, hecha esa puntualización, las neoplasias han sido caracterizadas a lo largo del tiempo de distintas maneras. Han sido clasificadas de distintas maneras. Antiguamente, este crecimiento nuevo se clasificaba de acuerdo al tejido embriológico de origen. Entonces se hablaba de neoplasias de origen endodérmico, neoplasias de origen mesodérmico, neoplasias de origen ectodérmico. Pero como ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de sus años en clínica, van a entender de que lo que buscan las clasificaciones en nuestras ciencias médicas es que tengan alguna utilidad. Entonces, hay clasificaciones que pueden ser muy interesantes desde un punto de vista académico, pero que desde el punto de vista clínico no permiten tomar decisiones o no son útiles para llegar a consensos que finalmente sean de utilidad para los pacientes. Entonces, este criterio de tejido embrionario, si bien es, como digo, académicamente interesante, no tiene mayor utilidad clínica y por eso es que en la actualidad está en desuso. Otra clasificación de las neoplasias, entonces, es la clasificación histogenética. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con clasificación histogenética? Estamos diciendo de que vamos a clasificar las neoplasias y las vamos a denominar incluso de acuerdo al tejido histo, al tejido del cual se originan. Y finalmente, ya está esbozada acá, tenemos una clasificación basada en el comportamiento biológico. Entonces, origen embriológico, clasificación histogenética o histogénica y clasificación de acuerdo a su comportamiento biológico. Entonces, cuando hablamos de comportamiento biológico, estamos hablando de ciertos comportamientos de las células neoplásicas que se consideran benignos y ciertos comportamientos de las células neoplásicas que se consideran malignos. La clasificación histogenética considera entonces el tejido de origen. Entonces, en la práctica clínica, lo que se hace para clasificar y sistematizar las neoplasias es utilizar combinadas lo histogenético con el comportamiento biológico. Démosle una vuelta a lo histogenético. En lo histogenético, para efectos de terminología, entonces, aparece ciertos prefijos y sufijos, que nos permiten denotar las distintas neoplasias. Entonces, previo a esto, tenemos que mencionar un término, y ese término es cáncer. ¿Es neoplasia, les pregunto, sinónimo de cáncer? No.
¿Por qué no, Agustín? Porque las neoplasias igual pueden ser benignas y eso no quiere decir que sea cáncer. A ver, ¿me lo puedes repetir? Que las neoplasias pueden ser benignas y eso no indica cáncer en verdad. ¿Y qué Porque no, significa cáncer? yo al menos lo relaciono con la malignidad. ¿Ya? Efectivamente, efectivamente. Desde el punto de vista terminológico, entonces, neoplasia corresponde a un crecimiento, una proliferación o una alteración autónoma de la proliferación y o de la diferenciación celular, que puede tener un comportamiento biológico benigno o maligno, y entonces, cuando hablemos de cáncer, estamos hablando de una neoplasia maligna. O sea, lo que ustedes tienen que anotar en su cuaderno es: cáncer es igual neoplasia maligna. ¿Ya? Y esto es bien importante para que vayamos jerarquizando los términos que vamos a ir introduciendo. Luego, si han escuchado la palabra carcinoma, ¿cáncer será sinónimo de carcinoma? El carcinoma es un tipo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer en particular? De epitelial. Un epitelial. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan cómo lo maligno, lo benigno, se cruza con lo histogénico? Entonces aquí el doctor nos acaba de decir epitelial. ¿Cómo podríamos llamarle a todos aquellos tumores que no se originan de un epitelio? De manera muy genérica, así es casi ridícula la pregunta, pero... No epitelial. Fantástico, Carlitos, muy bien. Pero si ustedes, cuando revisen las clases, van a ver que una gran sistematización que hacemos es hablar de tumores que se originan de epitelios y tumores que se originan de otros tejidos que no son epitelios. ¿Ah? Dicho de otra forma, tumores no epiteliales. ¿Ya? Entonces, carcinoma puede sonar bonito, elegante, pero carcinoma tiene un significado específico y es entonces tumor maligno, neoplasia maligna de origen epitelial. ¿Ya? Entonces vamos a borrar aquí. Entonces, dijimos cáncer, dijimos carcinoma. Entonces, tumor maligno epitelial. Y en general, eso lo vamos a ver con más detalle después, muchos de los tumores no epiteliales le agregan el sufijo sarcoma. Entonces, en general, ¿cómo podríamos definir en palabras cortas sarcoma? Tumor maligno epitelial. Pero están inspiradísimos. Tumor maligno no epitelial. Fantástico, fantástico. Ahora, ¿son todos los epitelios iguales en el organismo? No. ¿Mm? ¿Tienen Eso diferencia? ¿Ah? Dicho de otra manera, tenemos distintos tipos epiteliales en el organismo. Y eso lo estudiaron en histología, ¿me acuerdan? Epitelios planos estratificados, epitelios simples, epitelios planos simples, el epitelio respiratorio, el urotelio,
cada uno de esos epitelios tiene características especiales. Entonces, eso hay que tenerlo en mente cuando queramos clasificar las neoplasias. ¿Ya? Entonces, hecho este comentario, vamos a retroceder un poquitito y situarnos en los epitelios. Epitelio. ¿Ok? Entonces, dijimos que desde el punto de vista biológico podemos cruzar aquí. Es decir, hay benignos y hay malignos. Entonces, desde el punto de vista de los tumores benignos, muy en general, si le agregamos el sufijo oma, a una neoplasia, no carcinoma, sino que solamente el oma, estamos tratando de denotar que nos estamos refiriendo a una lesión benigna. Entonces, en un epitelio plano estratificado, por ejemplo, puede tener proliferaciones que tienen un comportamiento biológico benigno, y esas se denominan como papiloma. En cambio, su contraparte maligna generalmente se comporta como un carcinoma epidermoide. Si es de urotelio, lo benigno van a ser papilomas uroteliales y lo maligno va a ser el carcinoma urotelial. En la piel, por ejemplo, que es un epitelio plano estratificado, podemos tener carcinomas epidermoides, pero también podemos tener carcinomas de células basales. Entonces, plano estratificado, generalmente se habla de carcinoma. ¿Cuándo se hablará de adenocarcinoma? Cuando el epitelio es de tipo glandular. Entonces, el epitelio de las mucosas digestivas, el epitelio o el revestimiento de las distintas glándulas endócrinas o exócrinas, puede generar proliferaciones que, si son benignas, les vamos a llamar adenoma, y si son malignas, les vamos a llamar adenocarcinoma. ¿Ok? Eso desde el punto de vista epitelial. ¿Qué pasa con los no epiteliales? En los no epiteliales vamos a tener distintos prefijos dependiendo del tejido que estemos estudiando. Entonces, por ejemplo, si hablamos de tejido adiposo, el prefijo es lipo. Si estamos hablando de
células musculares lisas, el prefijo es leio. Si estamos hablando de células musculares esqueléticas, el prefijo es rhabdo. Si estamos hablando de hueso, el prefijo es ósteo. Si estamos hablando de cartílago, el prefijo es condro. Si es benigno, ¿qué sufijo agregamos? Oma. Oma. Muy bien. Entonces, un tumor benigno de tejido adiposo se va a llamar Lipoma. ¿Lipoma? lipoma. Muy bien. Y un tumor maligno de tejido adiposo que es no epitelial se va a llamar Liposarcoma. liposarcoma. Excelente. Si tenemos un tumor benigno de músculos lisos, ¿cómo se va a llamar? Leioma. Eso dice la lógica, pero el uso y la costumbre lo llama leiomioma. ¿Han escuchado de lo que la gente llama los miomas uterinos? Sí. ¿Ya? Los miomas uterinos, en realidad, su notación es leiomioma. ¿Y su contraparte maligna cómo se llamará? Leiomiosarcoma. Pero fantástico. Yo no sé para qué estoy haciendo clase. Leiomiosarcoma. Ya. Tumor benigno de musculatura estriada. Rhabdomioma. Rhabdomioma. Muy bien. Rhabdomioma. ¿Y el maligno? ¿Rhabdomiosarcoma? Rhabdomiosarcoma. Excelente. Tumor benigno de hueso. ¿Osteoma? Osteoma. ¿Y el maligno? Osteosarcoma. Osteosarcoma. Excelente. ¿Y tumor benigno de cartílago? Condroma. Condroma. ¿Y la contraparte maligna? ¿Condrosarcoma? Condrosarcoma. ¿Ves? Les aclaro, estas reglas son generales. ¿Ah? Vamos a ver después que hay tumores que su denominación no se relaciona con estas reglas, pero es una buena aproximación. Por ejemplo, no todo tumor benigno, no, al revés, no siempre que un tumor que sea denotado como simplemente con el sufijo oma es benigno. Entonces hay que tener cuidado, por eso es que hay que conocer cuál es la historia natural de ese tumor y cuál es su comportamiento biológico. Entonces, por ejemplo, ustedes van a escuchar hablar de los linfomas, pero los linfomas, por definición, su comportamiento biológico es maligno. ¿Se les ocurre un tumor cutáneo que tenga nombre de benigno, pero que el comportamiento biológico sea maligno? Melanoma. El melanoma, excelente. Tumor de melanocitos. El sufijo nos sugiere, de acuerdo a estas reglas, que es benigno, pero en realidad su comportamiento biológico es maligno. Excelente. De hecho, para que no se pierdan, recuerden que hay términos de la patología general que terminan en oma y no guardan relación con la neoplasia. ¿Se les ocurre alguno, no? A propósito de inflamación, por ejemplo. Granuloma. Granuloma, ¿cierto? A propósito de hemorragia.
Hematoma. Hematoma. Muy bien, pues. Y un tipo de inflamación un poquito más compleja es la inflamación santogranulomatosa. Entonces forma santogranulomas. ¿Ya? Ok. Ok. Nos faltaría por hoy, para que terminemos de redondear las ideas, ya nos queda un poquito claro lo histogenético, hinquémosle un poco el diente al comportamiento biológico. Entonces, no se pierdan. La célula neoplásica escapa de los mecanismos de regulación y prolifera de manera autónoma, con entonces manifestaciones también en sus características de diferenciación. Pero algunas de estas células que proliferan descontroladamente crecen, proliferan, van empujando en su crecimiento, comprimiendo al tejido normal, tienden a ser lesiones redondeadas de bordes compresivos, en que el corte de la histología muestra que estas células se parecen mucho a las células de las cuales se están originando. El mejor ejemplo de tumor benigno es el leiomioma uterino. O sea, lo que vemos es una proliferación de células musculares lisas que forman nódulos, una lesión nodular. ¿Ah? En lo más antiguo incluso se forma una especie de pseudocápsula. Ojo, pseudocápsula, no es una cápsula verdadera. Los órganos tienen cápsulas verdaderas como la cápsula renal, la cápsula de Gleason. ¿Ah? Pero crece, pero está situado. En cambio, lo que caracteriza a una lesión neoplásica desde el punto de vista biológico y le da el sello entonces de malignidad es su capacidad de invasión. Son células que se declaran en rebeldía, son células que no respetan las reglas establecidas y traspasan los límites. Y estos límites son de comportamiento biológico y límites en cuanto a empezar a invadir estructuras adyacentes. Entonces, en el caso de los tumores malignos epiteliales, esto es de los carcinomas, vamos a... Lo hemos dicho varias veces, un epitelio destina sus células entonces a una función y una estructura específica, que es entonces tener un gradiente de maduración esperable, tener cierta morfología, cumplir con cierta función, y después de 48, 72 horas entonces desprenderse para que este epitelio desde sus células basales se vuelva a regenerar. Pero en determinadas circunstancias, algunas de estas células adquieren un daño genético crítico que determina que esta célula epitelial adquiera características distintas. Entonces, cambia su cantidad de cromatina, su citoplasma es distinto desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista molecular, genera moléculas, receptores
proteínas distintas a las de la célula que le da origen, y esos receptores, esas proteínas, esas distintas sustancias pueden permitir características o facilitar características de comportamiento distintas a las esperables. Entonces, el no morir, el que se replique esta célula normal en desmedro de las células normales. Y lo más importante, que en algún momento adquiera la característica de poder degradar la membrana basal y poder movilizarse entonces hacia las porciones más profundas de la pared de esa estructura, adquiriendo la capacidad de invadir. Y esa invasión puede ser local, invasión local o a distancia. La invasión local es en la estructura. ¿Ah? Va invadiendo entonces y destruyendo los componentes de ese tejido normal, y en algún momento esas capacidades determinan de que no solo invada el tejido, sino que degrade la membrana basal de los vasos sanguíneos, linfáticos, venosos, llegue a la circulación y entonces alcanzar órganos a distancia. Y ese es el comportamiento de una neoplasia maligna. Entonces, maligno invade, y esa invasión puede ser local o puede ser a distancia. Cuando es a distancia, aparece entonces el término metástasis. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? De hecho, ¿fue posible seguir el hilo? ¿Pudieron anotar? Sí, doctor, quedó todo muy claro. Muy explicado todo. En comparación a quizás algún libro más denso. Ya, es que esa es la idea. La idea es que tienen que ir al libro, pero la idea es como mostrarles otro abordaje para que esto sea agarrable de alguna manera. ¿Ya? Entonces, en las sesiones de la próxima semana, de cierta manera vamos a ir traduciendo, vamos a hacer el mismo ejercicio de ahora, ir traduciendo las clases, ir traduciendo los libros para que de una manera más explicativa ustedes vayan asentando ciertas ideas para que este tema, que es complejo, es cierto, pero con la adecuada guía ustedes están en perfectas condiciones de entenderlo bien a esta altura en la carrera. ¿Estamos entonces? Creo que sí. Javier, espero el correo entonces y ahí yo les contesto formalmente, pero desde ya, para que programen su fin de semana, vamos a correr la fecha para el día 24, que es el día que están pidiendo ustedes. Listo entonces. Los dejo, que tengan un buen fin de semana, que les rinda, que les vaya muy bien la próxima semana. ¿Ya? Sí. Así que ánimo y valor. Ahora empieza lo bueno. Cuídense. Ah, Chao, doctor, doctor, que esté bien. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por todo, doctor.